Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Arrioja López de la licenciatura en Informática Administrativa y hoy vamos a ver lo que es estructura de computadoras. Primero, el índice, introducción, el sistema de entrada-salida, programación de la entrada-salida, interacción CPU de entrada-salida. Introducción, son tres componentes fundamentales. 1. Procesador. 2. Memoria. 3. Dispositivo de sistema de entrada-salida, donde disponemos de unos dispositivos de entrada-salida, como puede ser teclado, ratón, disco duro, a la vez entrada-salida, o dispositivo de salida como es el monitor e impresora, etc. Nuestra computadora necesita comunicarse con el exterior y lo hace a través de ese sistema. Ahora bien, sistema de entrada-salida. El sistema de entrada-salida consta de dos partes fundamentales: puertos de entrada-salida, serie de registros externos a la CPU, es decir, no están en el banco de registros y se utilizan para establecer la comunicación con los dispositivos de entrada-salida. Estos están ubicados en la controladora de los dispositivos de entrada-salida. En este caso veremos tres de ellos. 1. Registro de control, en el cual la CPU realiza la acción de iniciar una determinada acción de entrada-salida e indica a través de ese comando la orden que tiene que realizar. 2. Registro de estados. Se utiliza para monitorizar la controladora del dispositivo de entrada-salida para ver si ha determinado la operación, si está preparado para poder realizar una determinada transferencia de datos al exterior. Siguiente, registro de datos. Se utiliza en el disco duro, en la cual tiene que comunicar una base de datos al CPU. Podría utilizarse un registro de datos, un buffer en la cual se almacenan los datos leídos del disco duro. Los dispositivos de entrada y salida se comunican con la CPU y la memoria a través de una serie de canales y una serie de buses. Los buses es una jerarquía de buses de las cuales se establecen todas las comunicaciones. Veremos un ejemplo de entrada-salida, en el cual la CPU y dispositivos de entrada-salida se pueden ser un disco duro. Tenemos esa jerarquía de interconexión de buses que interconectan ambos, pero realmente la interfase que tiene la CPU con el dispositivo de entrada-salida es la computadora. Esa controladora, la cual se va a programar esos registros de control, escritura, de comando que se tiene que realizar, el registro de estado, para leer cuál es el estado del dispositivo, si se puede iniciar o no la entrada-salida, o se ha determinado su tarea y registro de datos para obtener la información de dispositivo de entrada-salida o comunicarle la información necesaria para poder realizar la tarea de entrada-salida. Bien, ahora veremos lo que es la programación de entrada-salida. A la hora de programar la entrada-salida, lo primero que tenemos que hacer es que pensar en qué modelo tenemos que utilizar. Existen dos modelos. Uno es el cual, pues, la entrada-salida está mapeada en la memoria, es decir, dentro de la memoria principal existe una serie de direcciones mediante operaciones de lectura-escritura convencionales. Origina la escritura sobre sus puntos de la controladora: neutro, control, estado, datos. Otra metodología es un esquema. Sería utilizar un espacio de direcciones de entrada-salida aislado, en el cual tenemos instrucciones especiales y una serie de direcciones especiales que utilizamos para comunicarse con la controladora y escribir o leer.
en esos puntos. Ahora bien, veremos la interacción CPU y entrada-salida, que es el polling. A la hora de interaccionar entre la CPU y la entrada-salida tenemos varios sistemas. El sistema más simple es el polling. El polling se utiliza en ese sistema de la CPU. Lo que hace es monetizar el dispositivo de entrada-salida hasta que se complete la operación. Veremos un esquema. La CPU envía una orden al dispositivo de entrada-salida y describe en su registro de control que va a hacer una lectura a la vez. La CPU lo que tiene que hacer es monitorizar el registro de estado, lo va leyendo de esa controladora para ver cuándo ha terminado. Si no ha terminado, lo que hace es continuar ese proceso de polling. Ahora bien, veremos interacción CPU y entrada-salida de interrupciones. Otro esquema que se utiliza para que la CPU evite estar ociosa, monitorizando continuamente el dispositivo de entrada-salida. Como puede verse, el sistema de polling, en el cual la CPU lo que hace es programar y envía a la controladora la operación pertinente en sus puertos de entrada-salida. La CPU pasa a ejecutar la tarea de haciendo un proceso determinado, y la controladora es la encargada de que, una vez finalizada esa operación de salida, interrumpe la CPU. Entrada-salida por interrupciones. El sistema de interrupciones permite la interrupción de un programa en ejecución producida por una señal externa a la máquina. El sistema de interrupciones permite una mejor sincronización de entrada-salida con el exterior y la posibilidad de compartir la CPU por más de un programa. Una interrupción está determinada por la ocurrencia espontánea de una señal externa que provoca la bifurcación o a una dirección específica de memoria, interrumpiendo momentáneamente la ejecución de un programa. Ahora bien, como conclusiones, podemos decir unidades de entrada-salida, que los dispositivos periféricos de entrada son parte del hardware que permite al usuario insertar información a la microcomputadora. Los dispositivos periféricos de salida son parte que permiten a la computadora comunicarse con el usuario y nos proporciona un producto o información procesada. La evaluación y funcionamiento de las entradas, salidas y salidas ocurre en la medida en que la computadora ha evolucionado y la complejidad de sus componentes se han incrementado. El sistema de interrupciones permite una mejor sincronización de las entradas-salidas con el exterior y la posibilidad de competirlos. Un canal de entrada-salida puede ejecutar instrucciones de entrada-salida, lo que le confiere un control completo sobre las operaciones de la entrada-salida. Un canal de selector controla varios dispositivos de alta velocidad. Un canal multiplexor puede mejorar la entrada-salida de varios dispositivos. Hemos finalizado la materia. Por su atención, gracias.